Porque el demonio, hermanos, no hace nada gratis. El diablo todo lo cobra. Y si usted le da culto a la muerte, cuando usted se muera, la muerte se lo va a llevar al infierno. Porque la muerte es un demonio. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para mí volver a estar en medio de ustedes. Hace un año, si mi memoria no me falla, estuvimos por acá, por estas hermosas tierras. Estuvimos acá hace un año, en febrero, me dicen que en el cumpleaños mío, estuvimos aquí y vea que el Señor nos ha permitido volver aquí a Guanajuato. Yo pensé que era Guanajuato porque parecían momias. Pero bueno, estamos en Hidalgo para la gloria del Señor. Amén. Y precisamente hoy, para mí, Padre Bernardo Moncada, es un día muy bonito, muy especial, porque celebramos a un gran santo de la Iglesia Católica. Hoy la Iglesia Católica celebra la memoria obligatoria de San Juan de la Cruz, presbítero y doctor de la Iglesia, uno de los santos, hermanos, más admirados, San Juan de la Cruz, por su alta teología. San Juan de la Cruz fue el que escribió la subida al Monte Carmelo. Vea qué bonito esto, porque dice esta revista litúrgica, vea, este religioso carmelita español, cuando tenía 25 años, se encuentra con otra santa muy grande llamada Santa Teresa de Jesús, que por ese entonces emprendía la reforma de la orden carmelita. Inmediatamente quiso volver a la observancia de la antigua regla. Escuchen bien esto, pero se encontró con la violenta resistencia de sus superiores. Lo único que lograron aquellas dificultades fue sublimar su unión con Dios en las cumbres de la vida mística, de la cual dan testimonios sus múltiples escritos. Que por intercesión de San Juan de la Cruz, los deseos de nuestros corazones se hagan una realidad. Amén. Vean, mis hermanos, que San Juan de la Cruz pasó por unos momentos muy difíciles en su vida, tanto que lo encerraron en unas mazmorras, y allí duró más de 3 años y medio, casi igual que el profeta Jeremías, encerrado, un hombre que sufrió muchísimo por amor a Jesús. San Juan de la Cruz decía: en el ocaso de nuestra vida seremos juzgados en el amor. Al final de nuestra vida seremos juzgados en el amor. Y dice que este santo amó tanto a Jesús y ofreció sus sufrimientos por amor a Jesús. Y el mismo Jesús se le apareció. Se le apareció Jesús. Y Jesús le dijo: Juan, pídeme lo que quieras. Qué oferta tan bonita, ¿no? Pídeme lo que quieras. Igual que Salomón, ¿no? Salomón pidió sabiduría. Y Dios lo bendijo con una sabiduría suma. Sin embargo, ¿sabe qué pidió San Juan de la Cruz? Y que esto es de admirar, hermanos. ¿Sabe qué pidió? Sufrir y morir por amor a ti. Este hombre, hermanos y hermanas, tuvo el mundo a sus pies. El mismo Dios le dijo: pídeme lo que quieras. ¿Y sabe qué pidió? Sufrir y morir por amor a ti. ¿Cuántos estamos dispuestos a sufrir y a morir por amor a Dios? Vea que el Evangelio hoy, tomado de San Lucas en el capítulo 7, versículo 18 al 23, nos habla a nosotros de otro hombre que sufrió por amor a Jesús, por amor a su fe, por amor a Dios. Se llama Juan el Bautista. Juan el Bautista había dicho, según dice San Juan, el Evangelio de San Juan,
en el capítulo 3, versículo 30, conviene que yo disminuya para que crezca Él. Eso había dicho San Juan el Bautista. Conviene que Cristo crezca y que disminuya yo. Vea qué bonito esto. Conviene que Cristo crezca y que disminuya yo. ¿Y qué hizo este Juan el Bautista? Daba testimonio público de nuestro Señor. Tanto que cuando vio pasar al Señor dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando bautizó a nuestro Señor, le dice: Señor, tú vienes a mí para que yo te bautice, pero yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de tus sandalias. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Déjalo así por ahora. Conviene que cumplamos. Y accedió, y Juan fue testigo cuando bajó el Espíritu Santo en forma de paloma y se posó sobre nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y daba testimonio de nuestro Señor. Predicaba con valentía y no le importaba que las autoridades de la época, tanto civiles como eclesiásticas, se opusieran a la predicación. Seguía predicando la palabra del Señor. Porque cuando usted predica la palabra del Señor, a veces usted va a contracorriente. El profeta es aquel que va a contracorriente. Y como le pasó a San Juan de la Cruz, le pasó a Juan el Bautista, o mejor, como le pasó a Juan el Bautista, le pasó a San Juan de la Cruz. Sus superiores mostraron una violenta resistencia a la predicación. Las personas que tenían autoridad, en este caso, un rey que era rey, pero ilegítimo para el pueblo de Israel, para el pueblo judío. ¿Cómo se llamaba este rey ilegítimo? ¿Cómo se llamaba? Herodes. El rey Herodes era un rey ilegítimo. ¿Por qué? Porque era judío, pero había sido impuesto a la fuerza por el Imperio Romano. Era un títere del Imperio Romano. Y entonces, este rey, hermanos, vivía en adulterio. Le había quitado la esposa a su hermano, Filipo. Y entonces, Juan el Bautista, ¿qué le decía? Vives en adulterio. Herodías, no es tu esposa, es la esposa de tu hermano. Y dice la Biblia que Herodes le gustaba escuchar a Juan el Bautista, pero no estaba de acuerdo con su predicación. ¿Cuántos les gusta escuchar la predicación de algunos hermanos, pero no están de acuerdo con el contenido de la predicación? Hasta que, hermanos y hermanas, llegó el momento y Herodes dio el espacio para que su esposa, su amante, la mujer de su hermano, que vivía con una relación adúltera con él, le pidiera la cabeza del Bautista. Ya lo tenía en la cárcel, hermanos, y ya sabemos nosotros cómo entregó su vida al Bautista. Sin embargo, antes de que su vida fuera arrebatada, Juan el Bautista tenía que dar testimonio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y qué hace Juan el Bautista estando en la cárcel? ¿Qué hace? Juan el Bautista llama a 2 de sus discípulos, y los envía ¿a dónde? A nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos tiene que decir mucho, hermanos. Nos tiene que decir mucho. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos que hacer es que la gente que está cerca de nosotros tenga un encuentro personal con Jesús. Nosotros no tenemos que quedarnos con la gloria. Salmo 115, que tanto lo utilizan los hermanos protestantes para hablar acerca de la idolatría, para hablar acerca de las imágenes. Tienen manos y no agarran, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven. Ese salmo dice una expresión bien bonita. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre es la gloria. La gloria hay que dársela ¿a quién? A Dios. ¿Y qué hizo el Bautista? Sus apóstoles, sus discípulos, sus seguidores, sus seminaristas, sus aprendices, sus alumnos, estaban con él en la cárcel, acompañándolo. ¿Y qué hace el Bautista? Los envía donde Jesús de Nazaret. Vayan al Señor y vayan. ¿Y qué hacen los discípulos? Van. Pero los envía con una pregunta bien fundamental. ¿Cuál es aquella pregunta? La pregunta es: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? ¿Qué significa esta pregunta? Le van a preguntar a Jesús si Él es el Mesías esperado.
si Él es el Mesías profetizado desde el Génesis, en el protoevangelio, Génesis 3:15, Miqueas 5:1, Isaías 7:14, Sofonías y entre otros profetas habían anunciado al Mesías. Y entonces van y le preguntan: Juan el Bautista nos manda a ti y te manda a preguntar que si tú eres el que ha de venir o debemos esperar a otro. Y vea que el Señor Jesucristo no da ninguna respuesta concreta, vaya dígale que sí, sino que el Señor da cumplimiento a la profecía de Isaías en el capítulo 35, versículo 6, donde dice que el Mesías va a abrir el ojo del ciego, el oído del sordo, va a levantar al cojo, al paralítico. Y entonces, ¿qué hace el Señor en este momento? Les demuestra con sus signos, con sus milagros, con sus obras portentosas, que el reino de Dios ya está en medio nuestro y que Él verdaderamente es el ungido, el Cristo, el Mesías, el que ha de venir. Y lo hace dando cumplimiento no solamente a la profecía de Isaías en el capítulo 35, versículo 6, sino a lo que Él mismo se había comprometido en la sinagoga de Cafarnaúm. Cuando el Señor Jesucristo en la sinagoga de Cafarnaúm dijo en Lucas capítulo 4, versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha ungido para sanar los corazones afligidos, para dar vista a los ciegos y liberación a los cautivos. El Señor se había comprometido a sanar y a liberar. Y entonces en este momento, ¿qué hace el Señor? Da cumplimiento a su promesa y da cumplimiento a las profecías. Vean lo que dice el Señor. En aquella hora, ¿cuál hora? ¿Cuál hora, hermanos? Esta hora. Cuando la liturgia dice, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, ¿cuál tiempo? Este tiempo, nuestro ahora, nuestro hoy. En aquella hora Jesús curó a muchos de sus enfermedades. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos estar sanos de las enfermedades? Levanten la mano y digan amén. Amén. ¿Si quieren estar sanos o no? Amén. ¿Quieren estar sanos o no? Amén. Vea, curó a muchos de sus enfermedades. Y vea qué interesante esta palabra, que no la tiene el Evangelio de San Mateo de capítulo 11. Dice, y de sus achaques. ¿De sus qué? Achaques. Más fuerte, ¿de sus qué? Achaques. Y ustedes quieren saber que hay otra parte del Evangelio que nos habla a nosotros de los achaques, más que del Evangelio de la palabra del Señor. Vamos a abrir la Biblia, si usted la tiene ahí, en 1 Corintios, en el capítulo 11, versículo 29. Y vamos a ver por qué hay gente achacosa. A ver, ¿qué es un achaque? Un achaque es como el señor que fue le dijo, ay doctor, ¿qué será que tengo, doctor? ¿Qué tengo, doctor? Dijo, ¿por qué? Porque es que me tocó aquí y me duele, me tocó aquí y me duele, me tocó aquí y me duele, doctor. El doctor le dijo, porque tiene el dedo partido. Un achaque es que a usted ya le duele todo. Esa enfermedad se llama secuela juventud. ¿Cierto, hermanos? Todo duele, todo. Vea lo que dice la Biblia, vea. Frente a los achaques, vea. Le voy a leer. Dice, vea. 1 Corintios capítulo 11, versículo 28. Le voy a leer desde el 27, para que me entiendan. Por tanto, quien coma el pan y beba el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Dice el 28. Examínense pues cada cual y coman así el pan y beban el cáliz. Y dice el 29, que es el que les quiero leer. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo
come y bebe su propia condena. Y dice el 30, por esto hay entre ustedes muchos enfermos y muchos achacosos, y mueren no pocos entre ustedes. ¿Palabra de Dios? ¿Está hablando de qué? De la Eucaristía. El que come del pan y bebe del cáliz indignamente, sin discernir. ¿Qué significa el discernimiento? Discernimiento significa saber qué viene del bueno y del mal espíritu. Pero vea que la Biblia dice, examínense, del griego diakrinom. Y diakrinom dice que es como pasar por un cernidor. Ustedes son del campo, y qué bonito, yo también soy campesino. Y cultivamos a veces la tierra, y nos toca recoger a veces los productos del campo, y hay productos que hay que limpiarlos, hay que cernirlos, hay que quitar la gravilla, hay que quitar la paja, hay que quitar todo para que quede solamente el grano. Eso se llama discernir. Los que construimos o construyen estas paredes para poder ponerles el cemento, el pañete, se trae la arena, pero la arena para poderla mezclar con el cemento hay que cernirla, discernirla, para que salga la piedra se bota y la arena se deja para mezclarla con el cemento y aplicarla a las paredes, ¿sí o no? Sí. Eso mismo es lo que tiene en la mente el apóstol San Pablo, como cuando las mujeres hacen el café de olla, ¿cierto? Con el pinol, con la panela, llamamos los colombianos, y entonces le echamos el café y quedan los granos de café arriba. ¿Y qué hacemos? Con un colador lo colamos, lo cernimos para podernoslo tomar, ¿sí o no? Sí. Pues eso mismo tenemos que hacer nosotros cuando vamos a comulgar del cuerpo y de la sangre del Señor. Aquellos que comulgan en pecado mortal viven achacosos. Achacosos, vea, Jesucristo sanó muchos enfermos y muchos achacosos. ¿Se habían ustedes pensado en eso? Dice la Biblia, por eso hay entre ustedes muchos enfermos y muchos achacosos. ¿Qué significa esto? Que si comulgamos en pecado mortal, nos enfermamos, hermanos. Porque estamos comiendo y bebiendo nuestra propia condenación. Y algunos dirán, ¿y por qué Dios está dispuesto a condenar a alguien que se coma una hostia, se tome un poquitico de vino? Porque esa hostia ya no es una hostia, ya no es un pan. Esa hostia, cuando el sacerdote pone sus manos y viene el Espíritu Santo a través de las manos consagradas del presbítero, del episcopo, del obispo, viene lo que se conoce como la epíclesis y sucede el gran milagro que se llama la transustanciación. Eso es pura filosofía aristotélica. ¿Qué quiere decir la transustanciación? Pues que detrás de la sustancia está la esencia. Usted con sus ojos pecadores ve pan, ve la sustancia, pero se llama transustancia, porque detrás de la sustancia está la esencia. ¿Y cuál es la esencia? Pues el ser de Dios mismo, cuerpo, sangre, alma y divinidad del mismo Dios. Hermanos y hermanas, si ustedes están en pecado mortal, es mejor que disciernan, que se confiesen, que hagan un examen de conciencia, una contrición de corazón, un propósito de enmienda para que se puedan acercar al altar y recibir así el cuerpo y la sangre del Señor, porque si lo comen indignamente, muchos de ustedes están enfermos, achacosos, y no pocos mueren, dicen. ¿Y sabe cuál es la primera muerte? La muerte espiritual. Porque si nos da igual recibir al Señor en pecado mortal, ya somos capaces de cualquier cosa. Y a veces, ¿saben qué, hermanos? Que yo no me quiero meter mucho en esto, porque puedo meter el dedo en la llaga, y los primeros oídos que están aquí escuchando esto son los míos, los primeros son los míos. ¿Saben, hermanos, que a veces cometemos pecados de sacrilegio cuando comulgamos en pecado mortal, y pecados sociales? Cuando la niña o el niño, la señorita o el señorito, el esposo o la esposa, el familiar, sabe que está en pecado mortal, pero por el que dirá mi mamá, por el que dirá mi papá, por el que dirá mi esposo o mi esposa, si no comulgo, van y comulgan en pecado mortal, solamente por pensar en qué dirá el otro, y se convierte en un pecado social, hermano. Nosotros tenemos que discernir. Entonces,
Aquellos discípulos de Juan el Bautista que habían escuchado decir de parte de Juan, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, van también delante del Señor y le preguntan, y el Señor responde dando cumplimiento a sus promesas y a las profecías. Dijo el Señor, en aquella hora Jesús curó a muchos de sus enfermedades, de sus achaques y de malos espíritus. Digan conmigo, malos espíritus. ¿Cómo es? Malos espíritus. Nuevamente. Malos espíritus. Vea, entonces aquí la Biblia hace una separación entre la enfermedad física, la enfermedad moral y la enfermedad espiritual. Hermanos y hermanas, hay personas que están enfermas porque les han hecho brujería, porque les han hecho hechicerías. Hay gente que está enferma porque les han dado un maleficio. ¿Ustedes saben qué es un maleficio? Un maleficio es una comida conjurada a los demonios para enfermar a las personas. Si se las dan a comer a la gente para enfermarlos y matarlos, se llama un maleficio. O un bebedizo. ¿Saben qué es un bebedizo? Es una bebida que la consagran a los demonios para se la dan a tomar a la gente. Y hay gentecita, pobrecitos, que ellos mismos se toman el maleficio cuando usted va donde el brujo a que le hagan la limpia y le pasen el huevo por encima, y el que le pasa el huevo por encima es un brujo, y el que lo limpia con matas y con hierbas es un brujo, y el brujo le dice, tómese esto, y usted mismo está tomando el propio veneno. El propio veneno. ¿Me hago entender o no? Sí. Hermanos y hermanas, hay gentecita que pobrecitos sienten algún achaque, alguna enfermedad, alguna dolencia, algún ataque y corren donde el brujo, corren donde la bruja, corren donde el hechicero. Y Satanás no puede expulsar a Satanás, el diablo no puede expulsar al diablo. Y vean, mis hermanos, que yo tengo un amigo mío sacerdote que dijo lo siguiente. Dijo, la brujería es como el acoso sexual, dijo el padre. Yo le dije, ¿por qué, padre, la brujería es como el acoso sexual? Dice, ¿quién acosa sexualmente a alguien? A un niño o una niña, ¿quién lo acosa sexualmente? Por lo general lo acosa sexualmente su propio padre, si es mujer, sus hermanos, sus primos, sus tíos, sus cuñados, su abuelo, los hombres cercanos. O si es un hombrecito, las mujeres, la mamá, las hermanas, las primas, las tías, la abuela, aunque femeninamente se ve muy poco, se ve más a nivel masculino que acosan a las niñas. Y perdónenme lo que yo les voy a decir, pero en México Dios se ve muy seguido que los hombres de la familia acosan a las mujeres. Y entonces el padre dice, la brujería es como el acoso sexual. ¿Cómo así, padre, como el acoso sexual? ¿Quién le hace brujería a alguien? Dice el padre. Pues los cercanos. La misma gente de la familia muchas veces se hacen brujería uno a otro. ¿Usted cree que usted, una persona del África, por allá que no lo conozca, o de la China, o por allá de Taiwán, le va a hacer brujería a usted que vive aquí en Guanajuato? Y ojalá que los hermanitos que van de los brujos por allá no regresen, no vuelvan, porque eso no es de Dios. Sin embargo, hay enfermedades que son espirituales, postizas, que llegan a nuestra vida por un mal espíritu. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer, padre? Pues tenemos que ir a Dios. Tenemos que confesarnos, rezar el rosario, leer la Biblia, ayunar, ir a la misa, comulgar, para poder vencer el demonio. En ese momento el Señor sanó enfermedades, el Señor sanó achaques, el Señor expulsó a espíritus malos y a muchos ciegos les otorgó la vista. ¿Qué es lo que el Señor está haciendo hoy en este retiro? El Señor está sanando físicamente, está quitando achaques con esta homilía, echando fuera demonios en las oraciones, pero también está viendo de la vista a los ciegos. Ustedes en este momento están diciendo, sí, padre, lo que usted está diciendo es verdad. ¿Por qué? Porque el Señor les está devolviendo la vista a aquellos que estaban ciegos. Vea qué interesante, y le dice el Señor, ahora vayan y dígale a Juan que
lo que ustedes han visto y han oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y se anuncia a los pobres la buena noticia, la buena nueva. Y vea lo que dice al final. Y dichoso el que no se escandalice de mí. Repítalo. Dichoso el que no. Otra vez. Por última vez. ¿Y por qué, mis hermanos y mis hermanas? A veces nosotros, cuando sufrimos mucho, como sufrió Juan el Bautista en la cárcel, o San Juan de la Cruz, que lo estamos celebrando hoy, o nosotros mismos sufrimos, a veces tendemos a juzgar a Dios. ¿Y cuando juzgamos a Dios? Cuando le preguntamos a Dios, ¿y por qué estoy yo viviendo esto? Y la pregunta que se le tiene que hacer a Dios no es el por qué, sino el ¿para qué? ¿Para qué, Señor, permites que yo viva esto si yo soy un hombre de Dios, un sacerdote, un laico, un consagrado? ¿Para qué Dios está permitiendo esto? Juan el Bautista lo descubrió y entregó su vida por amor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, un mártir. Le cortaron la cabeza. San Juan de la Cruz lo entendió. Y cuando el Señor se le apareció y le dijo, Juan, pídeme lo que quieras, San Juan el Bautista, digo, Juan de la Cruz, dijo, Señor, yo quiero vivir y morir por amor a ti. Sufrir y morir por amor a ti. ¿Cuál es la respuesta que nosotros le vamos a dar a Dios? Ojalá que esa respuesta no sea o la respuesta que me dio una señora en estos días que le daba culto a lo que llaman ustedes la santa muerte. Yo le llamo la satánica muerte. Yo le decía, ¿y por qué usted le da culto a la muerte? Me decía, yo le doy culto a la muerte porque tengo muchas deudas, porque tengo muchas enfermedades, porque mi esposo tiene amante. Yo le dije, ¿usted cree que dándole culto a la muerte va a solucionar todo eso? Al contrario, le va a ir peor. Porque el demonio, hermanos, no hace nada gratis. El diablo todo lo cobra. Y si usted le da culto a la muerte, cuando usted se muera, la muerte se lo va a llevar al infierno. Porque la muerte es un demonio. Y la señora me dijo, no, la muerte no es un demonio, la muerte es una santa. Yo le dije, no, es un demonio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.